saludamos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Gustavo. Y la verdad que sí, hay que aprovechar estos días para poder difundir, bueno, cada una de las patologías, en este caso que hacen a la neurología. Vos pensás que hay entre 4 y 70 epilépticos por cada 1000 habitantes. A ver, en Argentina vos tenés 13 por cada 1000 habitantes. Y varían mucho las cifras según el grado del desarrollo del país, pero la epilepsia, como ven, es una patología neurológica muy frecuente. En nuestro cerebro, que tiene 86.000 millones de neuronas, 350 trillones de sinapsis, de conexiones, las neuronas descargan los impulsos al unísono, o sea, sincrónicamente, en lugar de hacerlo por turnos y esperar que la neurona de al lado, digamos, descargue, después descargar ella, en la epilepsia todas descargan al mismo tiempo. Y esa descarga eléctrica generada en el cerebro, tipo relámpago, ¿no? Es la que te lo enciende todo junto al mismo tiempo y te provoca la crisis epiléptica, que a veces es generalizada, cuando es de todo el cerebro, o a veces es focal, cuando es solamente una parte. Y la verdad que el diagnóstico de la epilepsia depende del interrogatorio, del examen físico, el electroencefalograma es muy importante, el electroencefalograma común, los electroencefalogramas que haces más largos, de 2 o 3 días, que son los pacientes que se internan y se les hace la famosa telemetría y se lo filma también, entonces ves la descarga del cerebro en el aparato, pero también ves el paciente filmado y ves el movimiento que hace, y la resonancia magnética, las imágenes. Con eso, hoy en día, tenés un muy buen diagnóstico que te da pie para poder hacer un mejor tratamiento. Doctor, ¿cuál es el disparador para la aparición de esta patología? Y por un lado, y por otro lado, ¿existe alguna edad en la que más aparece? El disparador, por lo pronto es importante que tengan en cuenta que esto es algo orgánico, no es psicológico, es un tema de hardware. Vos tenés que tener alguna conexión alterada en el cerebro, que muchas veces viene de fábrica, y epilepsias genéticas, y otras veces dependen de cuestiones adquiridas. Uno puede haber tenido un golpe en la cabeza o una ACV, se te genera una cicatriz, esa cicatriz es irritativa sobre el resto de las neuronas, y entonces genera que después tengan fallas eléctricas. Pero claro, a veces ocurre que, por ejemplo, justo estuviste varios días sin dormir y eso, viste, te baja el umbral de excitabilidad cerebral y te puede predisponer a que se note más fácilmente, que sea como el punto de gatillo, ¿no? El punto de gatillo. Obviamente esto no le pasaría a alguien normal, pero en determinadas circunstancias, que ya está predispuesto, puede hacer que tenga la primera crisis. Hay crisis de diferente tipo, o podés contraerte todo, se le puede mover un brazo nada más, puedes tener movimientos automáticos, puedes tener ausencias, desconectarte y nada más, o puedes tener desconexiones que te caes al piso, como si fuera un síncope, ¿viste? Después te recuperás. Todo depende de cuál es el grupo de neuronas que se te comprometen. Y siempre hay opción, porque hay un arsenal enorme de medicamentos para tratar de controlar las descargas eléctricas cerebrales. ¿Y a qué edad me preguntaste, que era la segunda parte de tu pregunta? Hay como un pico que tiene que ver con la infancia, hay otro pico durante la adolescencia, o pensá entre los 12, 14 y 20 y pico de años, se forman como un 5% más de conexiones nuevas en el cerebro, y también hay otro pico en las personas mayores, de 70, 80, que tienen que ver con pequeños accidentes cerebrovasculares que te generan zonas irritantes en el cerebro. Doctor, me parece importante la palabra toma de conciencia, porque creo que muchas veces hubo, no sé si todavía existe, usted lo sabrá, como algunos mitos también en torno a la epilepsia, ¿no? Bueno, eso se da en todas las enfermedades. Imagínate vos que en algún momento, y de ahí viene el nombre, de la crisis tónico-clónica generalizada, que es cuando el paciente pierde el conocimiento, se contrae todo, muchas veces tiene como un grito, y
cuando se contrae queda entre medio minuto y un minuto a veces sin respirar y se puede poner como más azul y después empieza a hacer movimientos. A eso antes se le decía el gran mal, el ataque del gran mal. Sí. Es un resabio de la edad medieval donde, claro, creían que estaban poseídos por demonios y hasta los condenaban a la hoguera. Así que imagínate si no ha habido mitos con la epilepsia. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que el común de las personas, de la ciudadanía, de los seres humanos tenemos que saber en torno a esta enfermedad a la hora de decir, bueno, si existe un caso en la familia, o puede haber algún caso en la familia por tal situación o tal otra? Bueno, lo importante es entender que el diagnóstico hoy en día lo podés hacer fácilmente. Ajá. También hay que entender que es una falla eléctrica, que hay muchísima gente que tiene epilepsia y ni te enterás porque es en vida completamente normal, son absolutamente autoválidos, trabajan, estudian, hacen deporte, etcétera. O ser epiléptico, la mayoría pueden hacer una vida normal. Y también entender que hay muchos, 13 por cada 1000 en la República Argentina, así que imagínate la cantidad de pacientes que hay. Afortunadamente, gran parte están medicados. Pero lo importante es hacerse los controles necesarios, tomar la medicación, ser prolijo, no olvidarse las tomas, tener un profesional que te siga, eso es fundamental. Y también tener en cuenta que si bien se puede hacer una vida normal, donde uno, incluso hasta como te decía recién, practica un montón de actividades, hay algunas cuestiones que hay que tener cuidado y que no se recomiendan para nada, como hacer, por ejemplo, buceo con tanque, porque si te agarra una crisis a 15 o 20 metros de profundidad, obviamente tenés un grave riesgo de vida, no tanto por la crisis en sí, sino por la circunstancia, o si le haces alpinismo, o si haces motocross, o sea, deportes muy extremos, si tenés una crisis te pueden resultar en una situación fatal. Pero el resto de las actividades las podés hacer todas, o sea, actividad física, actividad intelectual, actividad social, siendo absolutamente autoválido, eso para la mayor parte de los pacientes. Y como te decía, hay un gran arsenal de medicamentos. Hace unos años se incorporó el cannabis medicinal como otra herramienta más para poder tratar las epilepsias rebeldes, las refractarias. Ha sido de un gran valor esta herramienta. Y siempre se van agregando nuevas cosas, también en el área del diagnóstico. ¿En algunos casos la epilepsia puede ser motivo de una medicación de por vida? Sí, por supuesto. Cuando los pacientes tienen una primera o segunda crisis, identificaste, diagnosticaste, medicaste, vos a los pacientes en general les decís, bueno, miren, por ahora el plan es estar medicado 5 años, vemos si durante estos 5 años logramos que no tengas ninguna crisis y que los electroencefalogramas se normalicen. En ese caso, a los 5 años está la posibilidad de bajar y sacar la medicación. Esa es una posibilidad. A esta posibilidad te diría que por lo menos el 60% de los pacientes después nunca más tienen ninguna crisis. Pero hay algunos pacientes que la repiten y esos pacientes sí tienen que volver a medicarse y son pacientes que muchas veces están medicados de por vida. Si vos tenés un paciente que ha tenido un golpe en la cabeza, una neurocirugía, viste, algo que te deja una cicatriz, en general son pacientes que se medican siempre. Y después hay algunas patologías genéticas que también, no todas, viste, pero sí, hay muchos pacientes que se medican de por vida. Y por eso es importante entonces también tener en cuenta que hay herramientas en nuestro país para poder tener acceso a los medicamentos con mucho menos costo, dado que se cubren al 70% y muchas veces en un 100% el costo del tratamiento. Doctor Alejandro Anderson, muchísimas gracias por estos minutos para Open 1017 y muchas gracias por la claridad de sus conceptos. Muy amable. Gracias por invitarme. Bueno, saludos a todos tus oyentes, que tengan una muy buena semana, ya que estamos en día lunes y la tenemos completita por delante. Me ubican en el Instagram, Doctor Anderson, doctor con las 6 letras y Anderson con doble. Muchas gracias, un buen día.